Y la tercera, que es conocida también por Moisés cuando en el monte Sinaí. Hay más ejemplos que se pueden estudiar. He escogido 3, hay muchos. En 1 Samuel capítulo 6, versículo 19, vamos a mirar esta parte. El contexto es que los filisteos habían tomado el arca y lo tenían en su posición. Y mira lo que sucedía. El arca representa la presencia de Dios, para que entendamos el contexto. Dice la palabra en 1 Samuel 6, 19, dice: Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron de los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kirat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciende pues y llevadla a vosotros, como diciendo: tómenla, porque no queremos. Es interesante que cuando un hombre se acerca, estos hombres se acercaban a la presencia de Dios, que representa el altar. El altar era lo más sagrado, la presencia de Dios, el Shekinah, ¿no?, que estaban en el arca, que estaba en el altar. Y estos hombres eran filisteos, hombres, digamos, que no tenían a Dios. Inmediatamente morían directamente porque estaban mirando la presencia de Dios. La respuesta por qué morían: porque Dios es santo. Ya vamos a ver por qué. Otro caso vemos cuando David trata de intentar llevar el arca a Jerusalén. Eso sale en 2 Samuel 6:3. Dice así: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hoy. Y se entristeció David por haber herido a Jehová. Observen que aquí, versículo 8. Pero por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom en toda su casa. Cuando uno se acerca a Dios de una manera indignamente, como este caso que trajeron el arca de Dios, no conforme como Dios había mandado, que tiene que ser llevado por los levitas en una manera santa, correcta,
se quiso hacer las cosas de una manera muy, como se dice, simple. Esto costó la vida, a pesar que el hombre quería simple sostener porque se estaban tropezando, o sea, no estaba haciendo en ese sentido un intento malo, la idea era buena. Pero el problema es que Dios es santo y todo lo que se acerca a Él tiene que ser santo. Otro caso que vemos de la santidad, digamos, de la grandeza de Dios es en Ananías y Zafira, que también murieron instantáneamente porque estaban pecando contra el Espíritu Santo. Dios es santo y Dios es Espíritu y el Espíritu es santo. Dios es santo. A Él no se le juega con cosas extrañas. Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí, a pesar que estuvo tanto tiempo siendo santificado, la Biblia enseña que Él solamente le dejó ver las espaldas y no el rostro, porque Jehová le dijo en Éxodo 33:20, le dijo: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. A pesar que Moisés era un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba a Dios, que realmente se había santificado, había estado apartado por muchos días en ese monte, aún así no pudo ver el rostro de Dios, pues era Dios santo y él moriría si lo hubiera mirado. Hoy en día no tenemos un arca, no tenemos un altar, porque hoy en día estamos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No obstante, dice la palabra que nosotros somos templo de Dios, donde el Espíritu Santo, donde Dios mora. Y los mismos requisitos siguen tan válidos, siguen todavía tan Dom Yeller, que se dice, todavía siguen y tienen que cumplirse, pero de otra manera, santificándonos y realmente mirando nuestras vidas. No han cambiado, simplemente que estamos en un nuevo pacto, no estamos como otro. La santidad de Dios es de suma, pero de suma, digamos, no se puede medir. Realmente cuando nosotros, si entendiéramos realmente la santidad de Dios, tendríamos hasta temor, en el sentido un temor reverente, digamos, de cómo nos conducimos cuando estamos en la alabanza. A veces nos subimos aquí y estamos sirviendo aquí con diferentes cosas. Por ejemplo, a veces, como dije al principio, con envidias, por contiendas, por competencia. A veces incluso enojado con nuestras esposas, esposos, con pleito, con relaciones rotas. Y pensamos que Dios es un Dios que no se da cuenta. Dios se da cuenta. Dios se da cuenta con qué nosotros nos acercamos. Para que entendamos bien, los levitas eran los que servían en la alabanza. En 2 de Crónicas 8:14 hay muchos versículos que verifican esto. No voy a tomar todos, sino que he escogido uno de ellos. Dice así: y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David, su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo, los postreros por su orden a cada puerta, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Los levitas, ellos eran aquellos que hoy en día nosotros clasificamos con lo que es la alabanza. Teniendo esto en mente,
quiero solamente recalcar que ellos ministraban delante de los sacerdotes. Una de las cosas que a veces pensamos que la alabanza es algo aparte, no, es parte para la administración de lo que es los sacerdotes. O sea, lo que hoy hablamos de los 5 ministerios que se ven hoy en día. Porque lamentablemente muchos han considerado que esto es un nuevo ministerio, como dice, un 6º ministerio, donde digamos está aparte fuera de la iglesia, y no lo es. La alabanza en sí está puesta para, digamos, alabar a Dios y es parte, digamos, del servicio de los otros ministerios, los sacerdotes, que hoy en día son los que ministran, los pastores. La santidad de los levitas era importante. Si miramos, por ejemplo, el ejemplo del reinado de Ezequías, en 2 de Crónicas 29:1. Ezequías aquí estaba frente a una situación donde su padre había, digamos, totalmente cambiado todo. Había inmundicia, no había ningún tipo de santidad por nada en lo que era el servicio a Dios y cómo se debía un culto. Dice, versículo 1 de 2 de Crónicas 29, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es impresionante que uno debe hacer conforme lo que Dios dice en su palabra. Y vivir conforme lo que Dios dice en su palabra. Realmente moverse en santidad. Dice la palabra, en el primer año de su reinado, o sea, lo primero que hizo este hombre, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios vuestro, de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Dios aquí estaba ordenando realmente a este hombre a ordenar las cosas dentro de la casa de Jehová en el servicio cuando ellos ministraban en lo que era alabanza. Y le decía: santificar, realmente limpiarse y sacar de lo que está adentro y digamos la inmundicia que había adentro. Porque no se puede servir en la alabanza en una manera inmunda, una manera digamos indigna delante de Dios. Por eso es importante conducirse, porque Dios es un Dios santo. El Espíritu de Dios es santo. No podemos estar alabando algo santo y nosotros siendo inmundo, pues. Si somos hijos de Él, tenemos que ser santos. Dios no insta esto. Y aquí los levitas eran los que ministraban y se exigía una santidad. En otros lugares se ve la importancia que tenían que limpiarse las ropas, tenían que estar limpios totalmente. Hoy en día no estamos hablando de esa, esa liturgia, eso todo, que tenía que hacerse. Pero hoy en día somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que limpiarnos, examinarnos, santificarnos, hacer realmente, mirar cualquier cosa que pueda estar ahí. Porque yo a veces me he preguntado, ¿cómo es posible que uno se pare aquí y tiene, por ejemplo, un montón de cosas escondidas? Gracias a Dios, solamente gracias a Dios que Dios no hace como hizo con Ananías y Zafira. ¿Se imaginan que gente aquí adelante estamos lavando y de repente ¡pum! Caen al suelo muertos? Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios hizo eso, en el caso de Ananías y Zafira, quedó un silencio y un temor de Dios, porque entonces entendieron que Dios
es santo y con Él no se juega. Doy gracias realmente que esto no ha sucedido. Pero entiéndame que eso no significa que no puede suceder una vez más. Porque en los libros de los Hechos es en el nuevo pacto, así que todavía puede suceder. La santificación no es tener una moralidad mejor. No lo es. La santificación es para tener intimidad con Dios, realmente buscar en esa intimidad. Significa apartarse de lo inmundo, todo lo que no agrada a Dios. Y cuando siempre pensamos no agradar a Dios, pensamos en los pecados como fornicación, adulterio, robar. Pero ¿qué tal lo que se ha estado enseñando últimamente? Las relaciones. ¿Qué tal, por ejemplo, las cosas que no se ven como envidia, celos, avaricia, cosas que están internamente? Todo aquello es también pecado delante de Dios y debe uno apartarse de ello. La palabra dice incluso en algunas partes que uno tiene que huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con un corazón limpio. Todos los que invocan al Señor. Porque aquellos que no están casados o incluso tienen pasiones que pueden, digamos, también hacer uno errar lo que es la santificación. Le dije que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Ese pacto es en el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nosotros hemos sido hechos hijos de Dios mediante esa cruz, al Él morir y levantarse de los muertos. En el nuevo pacto, ¿cómo nos santificamos? Es examinando nuestras vidas en intimidad con Dios, limpiándonos y rindiendo todo nuestro ser a la guianza del Espíritu Santo. Porque si nos guiamos por el Espíritu Santo, Él es santo. Y todo lo que haremos, por ende, va a ser delante de los ojos de Dios santo. Es bien sencillo. A más B es C. No sé. La cosa es bien clara. Porque ¿qué le dije a un principio? Cuando nosotros nos guiamos por este hombre caído, esta vieja naturaleza, nosotros estamos sujetos a las pasiones, le dije, y todo lo que está en nuestro cuerpo que simplemente es contra la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros realmente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él es santo, se van a manifestar los frutos del Espíritu. Y esos son agradables ante Dios. Leímos en Primera de Pedro que teníamos que ser santo en toda nuestra manera de vivir. Subraya esa palabra, toda. Nosotros cuando pensamos santo, pensamos bien así. Cuando estoy aquí adelante, un rostro así un poquito serio, y decimos, santo es el Señor. No estamos hablando de esa santidad. Estamos hablando de la santidad que Dios habla que se refleja en toda nuestra manera de vivir. Por favor, apaguen sus celulares. Nosotros somos el reflejo de Dios, ¿sí o no? Y si somos el reflejo de Dios, deberíamos reflejar la santidad de Dios, ¿sí o no? Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, ¿sabe lo que dice la palabra? ¿Lo han leído esto?
Dice en Éxodo 34:29, y también lo habla en el Nuevo Testamento, creo que es Corintios, Pablo lo exhorta esto, dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraban a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Qué impresionante, ¿no? Había sido tan santificado este hombre que aún su rostro resplandecía. Y estamos hablando de Moisés, un hombre como usted y yo. Es interesante que el pueblo tuvo miedo de acercarse a él, y lo más interesante es que el mismo efecto sucedió cuando Dios se acercó al pueblo. Le dijo: santificado porque mañana me manifestaré. Y cuando se manifestó, tuvieron miedo, dice la palabra, y se acercaron y dijeron: tú, Moisés, habla con él. Nosotros miramos de lejos y tú nos hablas a nosotros. Porque claro, cuando uno está no santificado, cuando viene esa santidad, producen los otros como diciendo: wow. Nosotros que tenemos que reflejar su santidad en nuestro espíritu, alma y cuerpo, en todas las áreas. Porque yo le decía, usted no es solo salmista cuando está aquí alabando. Usted es también un testimonio en su casa, cuando está con otra gente. A veces dicen: ¿viste esa persona que toca el piano? ¿Cómo se comportó? ¿Qué cosa dijo? ¿Se dan cuenta? Hasta le salió palabras soeces cuando estuvo jugando fútbol. No sé si le estoy pegando a alguien, pero no quiero apuntar nada, pero lo que estoy diciendo. O cuando su esposa o su esposo le dice: eres hipócrita, adelante estás con la mano levantada y aquí eres otro o otra. La santidad de Dios es en todo momento y en toda nuestra manera de vivir. Incluso en nuestros trabajos. Señor, tú eres santo, y en el trabajo estamos: uy, mira, me encontré un lápiz. Hoy esta persona tiene demasiado de bolsas de aseo, así que no importa, digamos. Y se la trae a la casita. ¿Acaso no cree que Dios está viendo? Y después aquí estamos diciendo: Dios es santo. En 1 de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes. Diga obediencia. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pedro está diciendo aquí, el libro de Pedro está diciendo que antes de conocer, Pablo dice, antes de conocer nosotros caminamos la mente entenebrecida, del viejo hombre. Y aquí está diciendo que no debemos de conformarnos a aquellos deseos, aquella manera de conducirnos, porque eso era parte cuando estábamos fuera de conocer a Dios en manera ignorantes. Y dice como hijos obedientes. ¿Saben? La mejor manera realmente de agradar a Dios es obedeciendo su palabra y lo que Dios dice. ¿Qué pasó en el caso cuando Jesús enseñó sobre una parábola? Dice que tenía un señor 2 siervos.
y le pidió que tenía que hacer un trabajo, el uno se enojó y se fue, y el otro dijo, claro que sí, yo lo hago. Y cuando llegó la hora, el que había dicho que sí, no vino, pero el que estaba enojado y no quiso, vino e hizo la obra de Dios. Y después pregunta, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Y la gente respondieron, el que vino a pesar que está enojado. Porque obedeció. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno obedece a Dios, a veces hay cosas que uno no entiende. Y si uno es obediente, le va a decir, lo voy a hacer aunque no lo entienda, porque sé que eso te agrada a ti. La obediencia produce realmente un sometimiento al Espíritu de Dios y a su palabra en una manera total, porque no cuestiona el por qué a veces, a pesar que uno no lo entiende. Versículo 15 dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, el que nos llamó, el que nos salvó es Dios, es Jesús. Y Él es santo. Y por eso dice, porque escrito está, eso está en el Antiguo Testamento, sed santo porque yo soy santo. Yo, Dios, santo, soy santo, dice Él. Si usted no cree en esto, porque tiene, digamos, su propia idea y piensa realmente que las cosas eso de santidad, eso no, si somos, ya Dios nos santificó, me lavó, así que no hay problema, está equivocado. Dios nos limpia, pero nosotros nos toca constantemente examinarnos delante de la presencia de Dios, para que no haya nada. El salmista decía, examíname, oh Dios, examíname, y si alguna iniquidad hay en mí, si algo aquí. Incluso el pastor enseñó algo muy importante y fue del peso, que no era pecado. No era pecado como se estaba hablando, sino que era otra cosa, pero podía llegar a ser un estorbo incluso. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses dice 4, 7 y 8, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llama a que nosotros nos santifiquemos, que realmente vivamos de una manera como es digna de la vocación con que hemos sido llamados, como es digno, digamos, del llamado, como digno, como Dios es santo. 4:8 dice, así que, o sea, una conclusión del versículo 7. Pues Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a santificación. Así que, como siendo conclusión, el que desecha esto, en otras palabras dice, esto no va conmigo, no desecha a hombre, sino a Dios. Hoy, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea que si usted hace como el hombre dice, esto no va conmigo, usted le está diciendo y rechazando a Dios, porque nosotros tenemos su Espíritu Santo. Nosotros hablamos mucho del Espíritu Santo, decimos el Espíritu Santo, lléname y todo, pero Él es santo. No podemos olvidar lo que es como el ayudador, el consolador, alguien como dice que está como marioneta, que uno hace como quiere con Él. Él no es así. Nosotros deberíamos estar bajo su guianza y su voluntad, que es diferente. Porque es Dios en nosotros. Es Jesús en nuestras vidas, en nuestros templos.
Por eso es tan serio cuando dice Pablo, dice, o no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, o sea, o no sabéis que son de Dios y que si ustedes no se apartan, no se limpian, no se, digamos, realmente examinan, están desagradando a Dios. Por eso él habla tan duramente con eso. Porque aparentemente en el libro de los Corintios había tanta chispe libre. Dios es amor, Dios es gracia, abunda la gracia, no importa. Hacemos lo que queremos. Pero de ninguna manera vamos a conducirnos así, dice la palabra. No erréis. Levíticos 10:1, para que vean esto. Este otro caso. Gracias, Jesús. Levíticos 10:1. Gracias, Jesús. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Y qué pasó? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerca me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Moisés le estaba diciendo a Aarón: ni siquiera llores por ellos, ni siquiera des el tiempo de luto por ellos. Eso es lo que le estaba diciendo. Como dice, no ponga a llorar, ¡ay, pobrecito, murieron! No. Porque ellos murieron por realmente venir delante de mí una manera indigna, no santa. Y todo lo que se acerca a Él tiene que ser santo. Diga, un poco de levadura leuda toda la masa. En lo que es la alabanza y lo que es santidad, hay que considerar lo siguiente. Yo por lo menos tengo vida de oración, yo me santifico. Pero ¿sabías tú que como alabanza ustedes son un equipo? Por ahí se dice que el equipo es bueno cuando todos están bien, cuando todos están jugando como uno solo. El libro de Josué, capítulo 6, versículo 17, y después luego el capítulo 7, versículo 1, se ve que Dios ordenó a Josué que no tomase de alguna cosa de la ciudad de Jericó porque era anatema delante de Dios. Pero había un hombrecito que no quiso, no obedeció. Y ese hombre se llama Acán. Ese hombre tomó cosas de Jericó a pesar que se dio instrucciones claramente que no se tenía que hacer. ¿Y sabe lo que pasó? Todo el pueblo estaba siendo afectado por ese pecado.
y estaban y perdían batallas por causa de él. Cuando usted piensa en una manera, en la alabanza, en lo que es la santidad, en singular, tiene que pensar también que somos un cuerpo. Y que todos los que servimos debemos entender que yo tengo que buscar la santidad. Todos tenemos que entender esto. Pues si hay alguno que no está haciendo delante de Dios rectamente, todos estamos siendo afectados. Todos. Por eso yo he dicho que es preferible que usted se quede sentado y se quede menos aquí adelante, pero lo que está aquí adelante sirva de una manera santa a Dios. Porque una vez más, no depende de nosotros, es totalmente de Dios. Porque a veces pensamos que la cantidad hace que sea mejor la gloria de Dios y no es así. No es así. Es Dios que se lleva la gloria y nadie más. ¿No? Santifícalos en tu verdad y tu palabra es la verdad. A veces nosotros oramos sin conocer su palabra y no sabemos lo que dice ella. Y cuando no conocemos de su palabra, por ejemplo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada, ¿cómo podemos santificarnos? Me pregunto yo. A veces nosotros, al no conocer su palabra, no podemos realmente examinarnos y entender en qué tengo que yo cambiar. La palabra, dice en 2 Timoteo 3:16, la palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. O sea que la palabra, ¿y quién es la palabra? Me pregunto yo. Jesús. La palabra que aquí tenemos delante de nosotros dan testimonio de Jesús, de lo que Él es. Y Él es la palabra viva que existía antes que todo el universo fuese creado. Eso lo declara el libro de Juan. En el verbo todo fue creado, en la palabra. O sea que si yo quiero conocer y realmente santificar mi vida, debo conocer su palabra, qué es lo que dice. ¿Qué dice con respecto a esta situación que estoy viviendo? ¿Qué dice con respecto a mi carácter? ¿Cómo me conduzco? La santidad de Dios no se puede mirar a menos. Él es santo, mi hermano, y todo lo que se acerca a Él tiene que ser santo. En 2 Corintios 6:18, me acompaña.
¿Lo encontraron? Vamos, 2 Corintios 6, 18. Vamos a leer un poquito antes, ¿no? 6, 18. Vamos a leer del versículo 14, dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ahora viene, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la condición que dice Dios. Pero aquí dice, hay algo que cumplir. Por lo cual, esto normalmente no se lee, ¿no? Por lo cual, porque dice todos somos hijos de Dios. Pero me dice, por lo cual, si queremos ser hijos de Dios, y Él vuestro Padre dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, qué interesante. Si quiero realmente ser hijo de Dios, debo de santificarme, debo de apartarme de todo aquello que es inmundo. Porque entonces será Él Padre y yo seré para Él hijo. Porque una vez más, Él es santo. Alguien una vez dijo, si tú te miras al espejo, ¿te pareces a Dios? ¿Te parece a Jesús? Buena pregunta, ¿no? Es una pregunta muy buena que se puede hacer. ¿Reflejo lo que Jesús reflejó cuando estuvo en la tierra? Porque si Él es nuestro Padre, tendríamos que parecernos a nuestro papá, ¿no? Porque yo no entiendo si no seríamos algo diferente. Porque normalmente así cuando vemos a los hijos nuestros dicen, él se parece a papá, él se parece a mamá. Y saben que son los hijos de uno. Porque realmente se parecen. Y algunos a veces realmente me pregunto, aleluya. Quiero realmente que entienda la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Y nada lo inmundo se puede acercar a Él. Y el nuevo pacto realmente habla de algo muy importante. De rendir nuestras vidas al Espíritu Santo y que Él nos limpie. Una conclusión de todo esto es realmente rendirnos en obediencia total al Espíritu Santo. Dejar que Él gobierne realmente y que su palabra realmente conozcamos. Porque yo he enfatizado que muchas cosas a veces que se hablan aquí adelante o se dicen de este lugar, a veces van totalmente contra la palabra de Dios. Y ahí se ve la ignorancia realmente de la palabra. Y por algo y por ende a veces nosotros no podemos cambiar porque no podemos santificar, pues no conocemos lo que Dios dice en su palabra. Y yo le decía la enseñanza anterior que qué importante conocer de Él, conocer qué es lo que es, para que cuando nosotros estemos aquí alabando a Dios, realmente salga lo de Dios y no lo nuestro.
cuando estábamos en el taller, estaba diciendo que realmente qué queremos reflejar, qué mensaje queremos dejar a la gente cuando estamos aquí alabando a Dios. Queremos reflejar la santidad de Dios, queremos reflejar el amor de Dios, queremos reflejar a Cristo para que Él sea glorificado. Eso es lo que queremos. Todas estas cosas realmente son de importancia. Y eran tan importantes, los requerimientos que eran sobre los levitas era extremo. Y usted y yo estamos sirviendo, hemos tomado una decisión de servir aquí. Y realmente no puede faltar la palabra, la vida de oración y la santificación en sus vidas. Y por sobre todo ser lleno del Espíritu Santo, ser gobernado por el Espíritu Santo para que se muevan como es digno nuestro Dios. Para que realmente Dios se lleve la gloria y descienda a la presencia de Dios. Pues cuando ofrecemos sacrificio que es agradable a Dios, Dios desciende. Dios desciende realmente. Porque esto le digo y se lo digo, este es un principio. Dios no se glorifica en algo que es inmundo. Tiene que haber un orden, tiene que haber algo limpio, algo puro para que Dios se pueda glorificar y llenar esa vasija. Porque no fue cuando Salomón restauró el templo, hizo conforme a lo como David había dicho, hizo todas las cosas, ofreció todas las cosas correctamente. Y ofreció sacrificio, dice la palabra, y oró y alabaron. Y mientras alababan vino la presencia de Dios y se llenó ese templo. A tal punto que los que estaban ministrando no pudieron seguir. Pero había algo limpio, se restauró todo lo que estaba roto, todo lo que estaba inmundo. Lo mismo que hizo Ezequías. Nuestras vidas no podemos darnos el lujo de conducirnos nuestra vida con cosas escondidas. Y yo le hablo por sobre todas las cosas internas que se muevan en nosotros. Porque ahí es donde más se esconden. Porque a veces tenemos cosas escondidas. El problema es que no lo vemos nosotros, pero Dios sí lo ve. Y después preguntamos, ¿por qué no se movió Dios? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó? Quizás hay algo que debe ser corregido. Voy a pedir que se ponga de pie. Ayer noche cuando estaba orando, esta canción realmente me reveló una vez más